Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de diarrea y la exposición pues está a cargo de Gustavo Pinzón y quien les habla Alejandra Pinzón. Siguiente. Bueno, entonces tenemos que pues la diarrea se refiere a alteraciones en las características de las heces y del ritmo evacuatorio, la cual pues está caracterizada por una mayor frecuencia, más de 3 veces al día, volumen, más de 250 gramos al día, y fluidez, más de 75% acuoso de las deposiciones. Y se establece de forma arbitraria una cifra límite de 200 gramos al día de materia fecal, y los casos graves pueden superar los 14 litros por día. La OMS entonces pues define las deposiciones de 3 o más veces al día con una frecuencia pues mayor de la normal para las personas de heces sueltas o líquidas. Y pues hay que tener en cuenta lo que no es diarrea. Son aquellas deposiciones pues no frecuentes de heces formes, es decir, de consistencia sólida, y deposiciones de heces de consistencia sueltas y pastosas por bebés amamantados. Siguiente. Tenemos entonces pues unas características de lo que es un cuadro diarreico, que es el resultado del movimiento neto de agua y electrolitos desde la mucosa intestinal hasta el lumen y cuyo volumen excede los 10 mililitros por kilogramo por día y cuya osmolaridad es similar al plasma. La disentería, que es la diarrea de pequeño volumen, sanguinolenta y dolorosa, con deposiciones con estrías sanguinolentas, con presencia de moco, leucocito y que puede presentar síntomas asociados como dolor abdominal, fiebre y tenesmo. Y la diarrea acuosa, que es donde no hay presencia de estrías sanguinolentas y que puede ser de color amarillento, marrón y lechoso. Y puede también estar asociada a vómito y fiebre. Siguiente. Tenemos entonces la escala de Bristol, que es para clasificar las heces y que la clasifica pues en 7 grupos. Entonces las que nos sirven para hablar de diarrea son el tipo 6 y el tipo 7. El tipo 6 son fragmentos pastosos con bordes irregulares, que hablamos de una ligera diarrea, y el tipo 7 es acuosa, sin pedazos sólidos y totalmente líquida, que ya hablamos de una diarrea importante. Siguiente. A nivel de la epidemiología, pues tenemos a escala global que la enfermedad diarreica es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años, a pesar de pues, que es una enfermedad prevenible y tratable. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedad diarreica potencialmente mortal. La falta de lactancia materna exclusiva aumenta la probabilidad de diarrea en 4.62 veces. Y la ausencia total de lactancia materna durante los primeros 6 meses aumenta la frecuencia de diarrea hasta 10 veces en los menores de 6 meses. Los dos agentes etiológicos más comunes de la diarrea en los países en desarrollo son el rotavirus y la Escherichia coli, según los informes de la OMS. Y se estima que el rotavirus causa el 28% de la diarrea severa y resulta en casi 10 millones de episodios severos y más de 193.000 muertes a escala global. A nivel de Colombia tenemos que los departamentos como La Guajira, La Guainía, el Cauca del Amazonas y el Magdalena son los que tienen mayor riesgo de la enfermedad. Y en cuanto al comportamiento por grupos de edad, se ha observado que el grupo de menores de 1 año ha presentado la mayor incidencia con un 41,4% de casos por cada 1.000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años con 34,8% de casos por cada 1.000 habitantes y el grupo de 80 años y más con 24,6% de casos por cada 1.000 habitantes. Por otro lado, el grupo de las mujeres ha presentado un mayor número de casos notificados con 478.637 casos, comparado con los hombres con 405.908 casos. Siguiente. En cuanto a la fisiología, vamos a recordar un poco acerca de estos aspectos. Entonces, primero vamos a hablar de la absorción. En el duodeno tenemos que se va a absorber calcio, hierro, magnesio. En la parte del duodeno tenemos que también se va a liberar la parte de la bilis y la zona exocrina del páncreas. En la parte del yeyuno se van a absorber toda la parte hidrosoluble, como lo pueden ser los péptidos, las vitaminas hidrosolubles, también el agua, los carbohidratos. Y finalmente en el ilion se van a absorber la parte liposoluble, es decir, la grasa, el colesterol y también las vitaminas, como lo puede ser la A, la D, la E, la B12. Y finalmente en el colon se va a encargar principalmente de la secreción y la absorción de agua, también de la parte electrolítica, y esta va a ser su principal función en la parte del intestino grueso. En la fisiología también vamos a recordar que la estimulación parasimpática y la estimulación simpática pueden jugar un papel muy importante en esto. Por ejemplo, la parasimpática
va a aumentar la actividad del sistema nervioso entérico, va a aumentar el peristaltismo, la parte de la estimulación simpática, como estas se contraponen, va a inhibir la actividad del tubo digestivo. También hay un plexo mesentérico, el plexo de Auerbach y el plexo submucoso o de Meissner, recordando que estos pueden actuar por sí mismos, pueden actuar solos, pero también estos están unidos a una estimulación parasimpática y una estimulación simpática y se pueden ver alterados dependiendo de cuál esté dominando en ese momento. El plexo mentérico o de Auerbach va a controlar la motilidad del intestino y el plexo submucoso o de Meissner va a controlar la parte de la secreción glandular, la secreción de las glándulas intestinales y la absorción de nutrientes, recordando que si hay un daño a nivel de esta parte del lumen de las vellosidades, va a haber una alteración de la absorción y también puede generar lo que vendrían a ser las diarreas, como vamos a ver más adelante. En cuanto a los tipos, tenemos que hay diarreas acuosas, tenemos que hay diarrea grasa o estatorrea y también tenemos que hay una diarrea inflamatoria. En cuanto a la diarrea acuosa, estas se pueden dividir también en la diarrea secretoria y la diarrea osmótica. Entonces, va a haber una reducción de la absorción de agua, va a haber o va a haber un aumento de la secreción de agua y iones a la luz del intestino. En esta diarrea secretoria es importante conocer que esta no se relaciona a la ingesta de alimentos. En cuanto a la diarrea osmótica, sí se relaciona a la ingesta de alimentos. Es decir, que en la diarrea secretoria, si tenemos ayuno o si comemos cierta cantidad de comida, igualmente se va a tener la diarrea. En cuanto a la diarrea osmótica, si hay un ayuno prolongado, si hay un ayuno puede que disminuya la diarrea o si se alimenta grandes cantidades de comida puede empeorar esta diarrea. También se pueden diferenciar por el gap osmótico. Entonces, cuando hay un gap osmótico menor a 50, se dice que es una diarrea secretoria, y cuando hay un gap osmótico mayor a 125, se dice que es una diarrea osmótica. Entonces, la diarrea osmótica normalmente se da porque hay una mala absorción de sustancias osmóticamente activas que van a generar que por ósmosis pase agua hacia la luz del intestino delgado y se genere esta diarrea. En la diarrea funcional no se conocen muy bien los mecanismos, sin embargo, hay unos mecanismos propuestos, como lo pueden ser una motilidad gastrointestinal alterada, pueden haber unos trastornos en el cerebro y el intestino, por ejemplo, la parte simpática o parasimpática puede estar alterada generando algún tipo de diarreas, o algunos factores psicosociales, por ejemplo, el estrés en algunas personas puede generar la diarrea. Ahora tenemos la esteatorrea, que se pueden dar por un síndrome de mala absorción o por una insuficiencia pancreática. En el síndrome de mala absorción puede ser por una isquemia mesentérica crónica. Recordemos que la arteria mesentérica va a irrigar toda esa parte del intestino cuando hay una isquemia. Cuando no se irriga correctamente el intestino, puede generar necrosis, puede generar que no haya un correcto funcionamiento, que no se absorban correctamente los nutrientes y otros aspectos. Tenemos también enfermedades en la mucosa, síndrome del intestino corto o un sobrecrecimiento bacteriano que no va a permitir la absorción de nutrientes y no va a permitir la parte que se absorban las grasas y que haya un aumento en la excreción de esta misma en las heces. O la insuficiencia pancreática, recordando que el páncreas exocrino va a liberar lipasa, va a liberar amilasa, va a liberar proteasas, y si hay una insuficiencia pancreática se altera bastante esta parte de lo que vendría a ser la digestión y la parte metabólica. En cuanto a la diarrea inflamatoria, tenemos que hay heces frecuentes de pequeño volumen, vamos a tener tenesmos y también se puede generar sangre o pus en las heces, recordando que cuando hay una inflamación es porque hay un daño en el epitelio. Al haber un daño en el epitelio va a haber una liberación de citocinas, va a haber una liberación de prostaglandinas y de histamina que van a generar una inflamación en el intestino. Entonces, al haber un daño, al haber una inflamación, normalmente estas pueden ir acompañadas de moco, pueden ir acompañadas de sangre, pueden ir acompañadas de fiebre o de dolor en caso de que tenga una etiología bacteriana.
En cuanto a las consecuencias clínicas, normalmente estas pueden generar anemias, pueden generar hemorragias, pueden generar osteopenia, neuropatía periférica o pueden generar un desbalance electrolítico. Bueno, en cuanto a la clasificación, pues entonces desde el punto de vista clínico es útil establecer si el cuadro diarreico pues es agudo, que es de 2 semanas, si es crónico, que es más de 4 semanas, o si es persistente, que es de 2 a 4 semanas. Entonces vamos a empezar con la diarrea aguda. La diarrea aguda se va a definir como el aumento de la frecuencia o la disminución de la consistencia de las heces por un periodo menor a 14 días, es decir, menos de 2 semanas, y es de comienzo brusco. Los síntomas que la van a acompañar suelen ser náuseas, vómito, dolor abdominal, fiebre, heces hemáticas o disentéricas. La incidencia anual de la diarrea aguda va a variar ampliamente cuando se comparan países desarrollados versus países en vías de desarrollo, de un 0,1 a 3,5 casos por persona al año respectivamente. Se presenta cuando el agente patógeno consumido supera las defensas inmunitarias y no inmunitarias de la mucosa digestiva del hospedador y obedece infecciones en el 90% de los casos de diferentes microorganismos como virus, como bacterias y parásitos o efectos adversos de algunos medicamentos. De alto riesgo tenemos a los viajeros, la diarrea del viajero, que es cuando hay pues falta de agua potable, una refrigeración inadecuada o pues hay pobreza. La transmisión es fecal oral o de persona a persona y es la presencia de heces sueltas y acuosas. Las personas entonces la pueden contraer cuando visitan lugares en donde el agua pues no es limpia, como por ejemplo países en desarrollo en Latinoamérica, África, Medio Oriente y Asia. También tenemos a personas adictas a drogas intravenosas, a personas inmunodeficientes o a personas de guarderías y sus familiares. Siguiente. Entonces vamos a empezar con los virus. El rotavirus pues es el más común y tiene una incubación de 2 días y es muy frecuente en niños y en ancianos debido al compromiso inmunológico deprimido. Lo que va a hacer el rotavirus es invadir los enterocitos y se va a replicar y se acumula en vesículas intracelulares que van a crecer y se terminan rompiendo y destruyen los enterocitos y liberan la progenie viral, ya lista para infectar otras células y pues para destruir los enterocitos y las vellosidades intestinales que son producidas por los rotavirus. Esto hace que se disminuya pues la superficie de absorción de la mucosa y conduce a una diarrea malabsortiva. Se da una lesión en la vellosidad del intestino delgado y se disminuye la producción de enzimas encargadas de la absorción de la lactosa y se produce un aumento en la secreción de líquidos que se eliminan a través de deposiciones. Su duración es de 5 a 7 días y su transmisión es fecal oral por alimentos y agua contaminada. En los síntomas vamos a tener fiebre, pérdida del apetito, dolor abdominal y deshidratación. También tenemos el norovirus que va a destruir las células epiteliales vellosas del yeyuno y el duodeno y la población afectada van a ser los lactantes y los niños. El cuadro clínico se caracteriza pues por la diarrea, las náuseas, el vómito, el dolor abdominal, la fiebre y mialgia. Siguiente. A nivel entonces de las bacterias, tenemos entonces que ellas representan menos del 10% de las diarreas agudas. Estas infecciones se pueden producir por 5 mecanismos básicos, que son neurotoxinas, enterotoxinas, citotoxinas, enteroinvasivas, enteroadherentes, y dentro de estas pues tenemos a la Escherichia coli, que hace parte de la flora normal del intestino, y la mayoría de las variedades van a ser inofensivas o causan una diarrea breve. Sin embargo, algunas cepas pueden causar cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos. Tenemos la enteropatógena, que es la diarrea en lactantes y que ocurre porque en la infección pues va a haber una adhesión del microorganismo a la superficie del epitelio intestinal. La bacteria entonces va a iniciar un proceso de fijación a las microvellosidades por medio de largas hebras de proteínas que son el pili, y una vez ya adherida la bacteria va a estar pues en estrecho contacto con los enterocitos y hay un borramiento de las vellosidades en el sitio de adhesión. Después entonces los elementos bacterianos van a pasar la membrana del enterocito y generan una plataforma para el anclaje bacteriano definitivo al epitelio intestinal. La adhesión entonces de muchas bacterias enteropatógenas genera el desarrollo de la lesión en la membrana celular y una vez adherida completamente la bacteria empieza a liberar toxinas. Se va a dar entonces por exposición fecal oral o por exposición a alimentos contaminados, y dentro de los síntomas tenemos pues que es una diarrea acuosa, es autolimitada, en ocasiones va a ser crónica y es inflamatoria. Tenemos la enterotoxígena, que es la diarrea del viajero y en lactantes, que se transmite pues por alimentos o agua contaminada. Produce una toxina termolábil y una termoestable y ambas van a producir una hipersecreción de agua y cloruros que lo que hacen es inhibir la absorción intestinal del líquido. La termolábil es muy similar a la toxina del cólera y genera una activación de la adenilato ciclasa, generando un aumento del AMP cíclico intracelular, que lo que hace es estimular la secreción de cloruro y de manera simultánea inhibe su absorción.
Por otro lado, la termoestable se une a la guanilato ciclasa y lo que hace es aumentar el GMP cíclico intracelular, ocasionando pues lo mismo que la termolaris. Los síntomas es distensión abdominal, aumento del peristaltismo, deshidratación, no va a presentar fiebre y es de tipo secretora. La enterohemorrágica es muy frecuente en pacientes industrializados y se transmite por productos provenientes de animales, verduras y frutas contaminadas. Lo que hace es adherirse y producir citotoxinas como la toxina chica o la verotoxina en el intestino grueso y van a destruir células de la mucosa intestinal y células endoteliales renales, lo que lleva a que se genere pues un síndrome hemolítico urémico, que este se va a dar más que todo en niños menores de 10 años y se caracteriza por insuficiencia renal aguda, por anemia hemolítica microangiopática y por trombocitopenia. Dentro de los síntomas tenemos hematoquesia, pujo, tenesmo, fiebre y en un tercio de los pacientes. La enteroinvasiva es poco frecuente y se transmite a través de los alimentos o el agua contaminada, y lo que hace es invadir y destruir el epitelio del intestino grueso. Los síntomas son muchas deposiciones, poco abundantes y sanguinolentas, pujo, tenesmo, fiebre y dolor abdominal. Y ya por último, de la E. coli tenemos entonces la enteroagregativa, que esta presenta pues un patrón exclusivo de adherencia a las células epiteliales. Los microorganismos lo que hacen es unirse a los enterocitos y van a, pues por medio de fibras, y van a generar pues una adherencia con la ayuda de una dispersina, que es una proteína de superficie bacteriana, que lo que hace es neutralizar la carga negativa de la superficie de los lipopolisacáridos y genera pues una enterotoxina relacionada con la Shigella, pero el daño y las lesiones pues van a ser mínimas. Dentro de los síntomas tenemos que es una diarrea no sanguinolenta y que se puede prolongar en personas con inmunodeficiencia adquirida. Siguiente. Tenemos la Shigella. La Shigella entonces es una infección muy frecuente en niños menores de 10 años y que se da por medio del consumo de alimentos o agua contaminada. Su periodo de incubación es de una semana y van a haber 4 especies: la Dysenteriae, la Flexneri, la Boydii y la Zonei. Estas 3 últimas son enteroinvasivas y la Dysenteriae produce una toxina Shiga y genera pues un daño en el epitelio del intestino grueso y en células endoteliales glomerulares. El cuadro clínico es una diarrea disentérica donde va a haber presencia de deposiciones sanguinolentas, va a haber moco, fiebre, dolor abdominal. La salmonela es transmitida por el consumo de alimentos contaminados y es muy frecuente en niños menores de 5 años y en adultos. Es enteroinvasiva y sobre todo va a invadir las células epiteliales del intestino delgado y genera una secreción activa de líquidos. El cuadro clínico es de una diarrea acuosa, en algunos casos disentérica, no es muy frecuente esto, va a presentar fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómito, y puede tener una duración de 4 a 7 días. Siguiente. Vibrio cholerae afecta principalmente a personas de comunidades con condiciones sanitarias deficientes y el método de transmisión es por medio de agua y comida contaminada, como pescados y productos de mar. Va a producir una enterotoxina en el intestino delgado, que es la toxina del cólera, y genera pues una máxima secreción de líquidos y una menor absorción de estos. El cuadro clínico es una diarrea acuosa profusa, voluminosa y hay presencia de moco, que es lo que se conoce como las heces de agua de arroz. Va a haber náusea y vómito y la duración es de pues 3 a 7 días. También tenemos el Clostridium difficile, que es una de las causas más frecuentes de diarrea intrahospitalaria, porque los pacientes pues están muy expuestos al patógeno y al consumo frecuente de antibióticos como clindamicina, cefalosporina de tercera generación y fluoroquinolona. Y los antibióticos lo que hacen es alterar la microflora entérica del individuo y generan una pérdida de la resistencia a la colonización pues, del Clostridium difficile y permiten su crecimiento. Siguiente. En cuanto a los parásitos, tenemos la entamoeba histolítica, que me va a causar amibiasis y su método de infección es fecal oral. Se da por medio de ingesta de quistes que se encuentran en agua o alimentos contaminados. Y estos quistes tienen una pared de quitina y tienen 4 núcleos que van a ser resistentes al ácido gástrico y esto permite que atraviesen el estómago sin dañarse. Los quistes ingeridos llegan al colon y allí van a liberar los trofozoitos que invaden el epitelio e inducen una ulceración y en ocasiones pues el parásito puede diseminarse a otros órganos como el hígado. El cuadro clínico puede ser caracterizado por dolor abdominal, una diarrea inicialmente acuosa que puede llegar a ser sanguinolenta y con moco. Puede ser fétida y puede tener presencia de flatulencias. La Giardia lamblia es uno de los parásitos intestinales más comunes en nuestro medio y la transmisión también pues, va a ser fecal oral y se hace por medio de la ingesta de quistes que están en agua o alimentos contaminados. Los trofozoitos se van a adherir al epitelio intestinal, principalmente pues, al duodeno, y generan una alteración en las microvellosidades e inducen apoptosis de las células epiteliales del intestino delgado. El cuadro clínico está caracterizado por una diarrea que es acuosa, que es maloliente, y va a haber distensión abdominal. Siguiente.
La diarrea inducida por fármacos es la causa más frecuente de diarrea de origen no infeccioso. Entonces tenemos que antibióticos como la clindamicina o la ampicilina van a alterar la microbiota colónica y reducen la capacidad de fermentación de los hidratos de carbono. Y eso hace que se dé una acumulación en la luz intestinal y se dé un incremento en la concentración osmótica y por consiguiente la diarrea. También vamos a tener que los antiarrítmicos cardíacos, los antihipertensivos, los AINES, antineoplásicos, broncodilatadores y laxantes pues no pueden causar diarrea. Siguiente. Para el diagnóstico, pues en la diarrea aguda principalmente es una buena anamnesis para así pues dar una impresión diagnóstica adecuada. Hay que tener en cuenta y tener una claridad en el inicio, la duración, la severidad, los antecedentes, los viajes recientes, las características de las heces y los síntomas concomitantes. Por lo general, un paciente con diarrea aguda va a tener un curso autolimitado y no requiere de imágenes ni laboratorios. Se justifican los cultivos de heces en pacientes que tengan diarrea sanguinolenta o que tengan una enfermedad grave para así descartar causas bacterianas. Las heces con sangre requieren pruebas adicionales para la toxina del Shiga y la lactoferrina. En pacientes con uso reciente de antibióticos o hospitalización, se requiere prueba para detectar la infección del Clostridium difficile y puede ser necesaria una tomografía computarizada abdominal cuando el paciente presenta signos peritoneales significativos. Si el pH de las heces es menos de 5,5 o hay abundancia de sustancias reductoras significativas, eso significa pues que hay una intolerancia en los carbohidratos y es generalmente secundaria a una enfermedad viral. Si es una enfermedad enteroinvasiva, entonces tenemos que va a haber presencia de neutrófilos y otros leucocitos que se derraman hacia las heces y la presencia de leucocitos pues ya hace que se elimine la posibilidad de E. coli, de vibrio y de virus enterotoxigénico. Siguiente. Para el tratamiento, entonces, tenemos que se debe hacer restitución de líquidos y electrolitos, principalmente con Pedialit o con sales de rehidratación oral en sobres, que se debe diluir un sobre en 1 litro de agua previamente hervido y se toma vía oral, despacio y de libre demanda. Si la deshidratación es intensa, principalmente en lactantes y en ancianos, se necesita una rehidratación por vía intravenosa. Si es la diarrea de grado moderado, no tiene fiebre ni hay sangres en las heces, se utiliza loperamida. La dosis máxima inicial es de 4 miligramos, seguida de 2 miligramos después de cada deposición no formada, con una dosis máxima total de 8 miligramos en 24 horas por un máximo de 2 días. En cuanto a antiespasmódicos, tenemos el butilbromuro de iosina, que es una tableta de 10 miligramos y se toma una tableta vía oral cada 8 horas por 5 días. El tratamiento de origen vírico entonces se resuelve de forma espontánea al cabo de unos 5 a 7 días. Una vez se regenera la mucosa intestinal, el paciente puede tomar entonces sales de rehidratación oral y soluciones de rehidratación. Siguiente. El tratamiento de origen bacteriano, entonces tenemos que para E. coli es la de rehidratación oral y el suero oral, y en casos graves entonces se utiliza la rifaximina, 200 miligramos vía oral cada 8 horas por 3 días. Para la shigella se utiliza ciprofloxacino, 750 miligramos por día vía oral por 3 días. En salmonela, levofloxacino, 500 miligramos vía oral por 7 a 10 días. En vibrio cholerae, doxiciclina, 300 miligramos vía oral, única dosis. Y en Clostridium difficile, metronidazol, 250 miligramos cada 6 horas por 10 días. Siguiente. El tratamiento de origen parasitario para las dos, pues es metronidazol. Para la entamoeba histolítica es de 750 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días. Y para la Giardia lamblia, metronidazol, 250 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. Siguiente. Tenemos también la diarrea persistente, que es aquella diarrea que pues va a tener una duración entre 2 a 4 semanas. Y su comienzo es agudo y afecta el estado nutricional del paciente y puede presentar diversas etiologías. Alrededor del 10% de los casos de la diarrea aguda se van a volver persistentes y están asociados con una mayor mortalidad que la diarrea aguda. Se considera que es multifactorial y puede estar inducida por daños a la mucosa intestinal, factores nutricionales, sensibilidad a la proteína de la leche o procesos infecciosos. Tenemos que entonces causas parasitarias, pues puede ser la Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, viral el rotavirus o adenovirus, bacterias Shigella, Salmonella, E. coli, y dietéticos, restricción de alimentos durante la diarrea aguda y alimentación con leche de vaca. Siguiente. Pasando a la diarrea crónica, pues es el aumento de la frecuencia mayor a 3 deposiciones por día. Aquí ya cambia que esta es mayor a 4 semanas y independientemente de la etiología es debida a una absorción o una secreción alterada del agua en el intestino.
recordando un poco los mecanismos que habíamos mencionado anteriormente, inflamatorios, malabsortivos, secretorios, osmóticos, tenemos que dependiendo del mecanismo, puede haber una etiología o podemos sospechar de diferentes etiologías. Por ejemplo, en la inflamatoria tenemos la enfermedad de Crohn, también tenemos la colitis ulcerosa. En las malabsortivas tenemos la enfermedad de Whipple, la enfermedad celíaca, y debido a que la enfermedad celíaca, como les estaba mencionando, aplana la parte de las microvellosidades intestinales. En las secretorias tenemos, por ejemplo, el bipoma, que va a liberar, es un tumor en lo que vendría a ser el páncreas, aumentando la parte de una hormona vasoactiva intestinal que va a generar este tipo de diarrea, el síndrome de Solinger-Ellison, que también es un aumento de la gastrina, que también va a aumentar lo que vendría a ser la liberación de agua hacia el lumen intestinal, generando estos tipos de diarreas. Tenemos la osmótica, por ejemplo, el manitol, el sorbitol, por tomar estos laxantes, estos manitolos sorbitol que funcionan como osmótico, alterando el gradiente, haciendo que más agua vaya hacia el lumen intestinal y pues se generen estos tipos de diarreas o alteraciones de la motilidad, por ejemplo, la diabetes mellitus, el hipertiroidismo, el intestino irritable, donde estos van a aumentar el peritratismo intestinal, disminuyendo la absorción de nutrientes, disminuyendo la absorción de agua y generando pues estos tipos de diarreas. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos en cuanto a la enfermedad celíaca. Esta es una enfermedad autoinmune que se relaciona a que el cuerpo humano no puede o reacciona muy mal a lo que vendría a ser el gluten o la fracción alfa-gliadina. Entonces, al paciente tomar cereales como el trigo, el centeno, la cebada, la avena o incluso la cerveza pueden generar una respuesta inmune y esta respuesta inmune lo que va a hacer es atacar el revestimiento del intestino delgado, va a aplanar las microvellosidades, va a generar una mala absorción y va a generar este tipo de diarrea. En la enfermedad de Crohn no se conoce la causa, pero se cree que es una interacción compleja tanto de factores genéticos, de factores inmunológicos, de factores ambientales, que van a generar que esta parte inmunológica ataque lo que vendría a ser el intestino, va a atacar la parte también del colon y va a generar que haya una inflamación crónica. Y esta inflamación crónica va a generar que haya una mala absorción de nutrientes y también que el agua pueda pasar fácilmente, que haya una mayor secreción de agua y se generen estas diarreas. Y también va a generar mucho dolor debido a que se está dañando, se está alterando principalmente el epitelio o el revestimiento de lo que vendrían a ser el intestino. En la colitis ulcerosa va a haber una inflamación continua y superficial de la mucosa intestinal. La causa es desconocida, al igual que las anteriores se cree que es por una alteración en cuanto a factores genéticos, factores ambientales o inmunológicos. Y entonces el sistema inmunológico va a reaccionar mal, va a atacar el revestimiento y la mucosa intestinal, causando estas úlceras, causando dolor y causando esta diarrea. Y la enfermedad de Whipple está dada por la bacteria llamada Toperima whipplei, que esta lo que va a hacer es adherirse a lo que vendría a ser el intestino, se va a acumular, gracias al acúmulo de esta bacteria, va a impedir que haya una absorción correcta de nutrientes de todo de todos los nutrientes que van a pasar por el intestino y generando este tipo de diarrea. Principalmente se va a adherir a la parte del intestino, pero se puede adherir a otros órganos, incluso al cerebro. En cuanto a las ayudas diagnósticas en la diarrea crónica, tenemos el análisis de sangre, tenemos evaluación de heces, también podemos pedir imágenes. En cuanto al análisis de sangre, podemos realizar una transglutaminasa tisular sérica, ¿sí? Que esta es para lo que vendría a ser la enfermedad celíaca. También se puede pedir un hemograma completo para medir el perfil metabólico, para medir si hay un desequilibrio electrolítico, para ver si hay una deficiencia nutricional. Y también se puede considerar hacer unas pruebas de gastrina para la enfermedad
que habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo la de Zollinger-Ellison, o también podemos pedir polipéptido intestinal vasoactivo para ver si tenemos un bipoma, o también podemos mirar la elastasa, la lipasa o algunos otros indicadores que nos puedan mostrar alguna etiología crónica. En cuanto a la evaluación de heces, podemos pedir una prueba de Giardia por una prueba de antígeno o una reacción en cadena polimerasa. También podemos pedir sangre oculta en heces. Podemos considerar la elastasa y la quimotripsina para detectar una insuficiencia pancreática. O si se sospecha de esteatorrea, considerar la tinción Sudan para finalmente confirmarla. En las imágenes podemos pedir una enterografía con una tomografía computarizada o una resonancia magnética. También se puede considerar la posibilidad de que esta diarrea sea por un abuso de los laxantes, ¿sí? Que el paciente durante mucho tiempo, mayor a 4 semanas, esté tomando esos laxantes y se esté confundiendo con alguna enfermedad crónica, pero sea por el mismo paciente. O también se pueden pedir estas imágenes, por ejemplo esta que se muestra en pantalla, se usó para diagnosticar lo que vendría a ser la enfermedad de Crohn. En cuanto al manejo, se puede usar una terapia antidiarreica empírica con medicamentos como loperamida, como alocetrón, como ondansetron, o suplementos de fibra o fibra soluble para intentar disminuir esta diarrea. Pero lo que principalmente tiene que hacer es encontrar el diagnóstico y darle un manejo dependiendo de la enfermedad que tenga. Pero si no se tiene un diagnóstico, se puede hacer una terapia antidiarreica empírica con estos medicamentos o con los medicamentos que se mencionaban anteriormente. Y también se debe hacer un manejo en cuanto al desequilibrio electrolítico, dependiendo de lo que tenga el paciente. El tratamiento empírico, ¿cuándo se va a usar? Como les mencionaba, antes de conocer el diagnóstico, o sea, cuando no se conoce aún bien lo que tiene, o cuando ya se tiene el diagnóstico o se tiene una sospecha muy fuerte, pero no hay un tratamiento específico o no hay un tratamiento eficaz. Aquí podemos ver una tabla, la cual se resume un poco lo que vendría a ser toda esta parte de las diapositivas. Vamos a tener las diarreas agudas, cuáles son infecciosas, las no infecciosas. Tenemos la diarrea persistente y la diarrea crónica, como les mencionaba, que podría ser inflamatoria, osmótica, secretoria, y también una funcional que no se tiene una causa o estructura bioquímica que la justifique, pero como les mencionaba, tienen algunas ideas o algunas teorías de por qué esta sucede. Aquí están las bibliografías y muchas gracias. Bien, ¿tienen alguna pregunta para sus compañeros? ¿Alguna duda que le puedan aclarar los expositores? ¿O todo está claro? Todo está claro, doctora. ¿Seguro? ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, lo que quiero comentarles es, no sé si me están escuchando bien, que cuando haya síndromes diarreicos crónicos, pidan un VIH, sobre todo cuando está asociado a pérdida de peso, cuando existan diarreas después de que el paciente ha recibido antibiótico, toman en cuenta también la colitis pseudomembranosa para que pidan un antígeno de Clostridium meneses y pues siempre descartar primero las causas infecciosas antes de pensar que haya un trastorno malabsortivo. Pues en Latinoamérica la mayoría de las causas son infecciosas más que algún tipo de enfermedad inmunológica. Entonces tengan presente eso. Si asociado a eso hay síntomas respiratorios, es un paciente sintomático respiratorio, por ejemplo, no olviden que existe la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, pues, solo quería de repente acotarle eso. Estuvo muy bien, si no hay ninguna duda, entonces ya pueden desconectarse. Por favor, me envían la hoja nuevamente de todas las exposiciones, de los que han expuesto y los que faltan por las clases magistrales, por favor.
y me confirman si mañana a la misma hora, a la 1, nos vamos a reunir para otra clase. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Por eso, quedé pendiente de que me confirmen si nos vamos a reunir mañana o no. ¿Sí? ¿Mañana corresponde alguna clase? Yo creo Por que favor, sí, ahí. doctora. Bueno, Mañana. Ajá. Sí, mañana corresponde enfermedad intestinal inflamatoria. Perfecto, bueno, entonces mañana a la 1 de la tarde nos reunimos. Que estén bien, feliz tarde y se desconectan. Igual, doctora, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora.